Llevamos 18 años premiando a quienes buscan dar un paso adelante. Si eres micro, pequeño o mediana empresa, postula al 18º Premio Emprende Banco Estado. Hazlo en bancoestado.cl. Banco Estado. Llevamos 18 años premiando a quienes buscan dar un paso adelante. Si eres micro, pequeño o mediana empresa, postula al 18º Premio Emprende Banco Estado. Hazlo en bancoestado.cl. Banco Estado. Llevamos 18 años premiando a quienes buscan dar un paso adelante. Si eres micro, pequeño o mediana empresa, postula al 18º Premio Emprende Banco Estado. Hazlo en bancoestado.cl. Banco Estado. Hola, hola, muy buenos días a todos y a todas los que ahí se están conectando desde Talca, Vallenar, veo Valdivia, Chiloé, veo también ahí desde Linares. Muy buenos días, Villa Alemana, Temuco, buenos días a todos y todas. Les pido disculpas porque me comentaron por interno de que se escucha un poquito del ruido atrás acá en la oficina y lamentablemente hoy día había mucha más gente de lo normal en la oficina y por eso si que escuchan un poquito de conversación detrás es eso. Pero tengo el micrófono muy cerca mío, cosa de que no les interrumpa lo que yo les voy a ir comentando. Bienvenidos entonces todos y todas. Voy a ver si es que hay alguna otra ciudad que no haya saludado. Desde Serena, bienvenidos también. Ahí desde Maipú, Nicola, ahí insumos de repostería para pymes. También desde Vallenar. Olga ahí nos dice que está muy contenta de estar una vez más. Bienvenida, Olga. Qué bueno hay que nos vayan siguiendo en esta Academia Emprende de Banco Estado. Saludos desde Osorno, Nicole Lafquena y Coloma. Muy buenos días. Chiquillos y chiquillas, hoy día vamos a ver este tema que es a veces un poquito arenoso, a veces un poquito evitado de conversar de manera un poquito más profunda con en el área de emprendimiento, que es el tema de la fijación de precios y para poder fijar los precios y no morir en el intento, como decía el título de esta charla, vamos a conversar desde la herramienta de la contabilidad de costos, que es precisamente lo que nos va a permitir irlo sumando a nuestro emprendimiento, el poder ir generando esta fijación de precios que es vital para que nuestros emprendimientos no sean una bicicleta financiera, sino que en el fondo permita ir creciendo. Ahí desde Punta Arenas nos saluda Mónica Pamela Oyarzo, bienvenida desde Punta Arenas, y ahí también desde la región metropolitana nos saluda desde la comuna de El Bosque, ahí Jules Flores. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta charla. Vamos a ir entonces iniciando, como les decía, la idea de poder conversar acerca de la fijación de precios y vincularla netamente al tema de la contabilidad de costos, es precisamente eso. Primero que todo, en nuestra cabeza vincularlo. Una buena fijación de precios no nace sola, no es que se genere por generación espontánea, ¿ya? No nace porque simplemente tuve la suerte de hacer un buen cálculo o más o menos, o porque simplemente miré la competencia y más o menos cobré lo mismo. No, la fijación de precios que es eficiente, que sirve para mi emprendimiento, viene dada desde herramientas que son procesos en sí, que yo voy haciendo un proceso continuo y que lo puedo ir revisando. Porque no es en general los emprendimientos no van a fijar precios una sola vez, sino la idea también es ir viendo cómo ciertos factores van a ir afectando el negocio, y que decir hoy en día, por ejemplo, con el tema de la inflación y cómo han aumentado los costos para la mayoría, por no decir para todos los emprendimientos, obviamente que tengo que ir haciendo una revisión en cuanto al tema de la fijación de precios que me permita tener un trabajo en esta área de mi emprendimiento que sea eficiente, que me permita continuar con vida y no solamente eso, sino que además me permita también crecer, que es la intención de todos los emprendimientos, ¿ya? Entonces, la contabilidad de costos sirve para determinar el costo de los inventarios, por ejemplo, en el caso de los productos que son fabricados, aquellas personas que elaboran cosas,
Y eso es un factor sumamente importante en el emprendimiento, de saber, porque muchas veces nosotros sabemos los precios de las cosas que vendemos, pero no sabemos la cuantía, cuánto, por ejemplo, tenemos de insumos guardados, cuánta es la plata que tenemos detenida en insumos. Y muchas veces eso nos lleva ¿a qué? A comprar mal. Uno puede comprar mal como emprendedor. ¿Y cuándo compra mal? Cuando compra insumos que ya tenía, cuando tiene sobre stock, o cuando compra cosas que no necesita, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, es súper importante poder contar con una con una política. En la contabilidad de costos, política suena como algo muy grande, chiquillos, pero política es simplemente el establecer de que yo voy a realizar algo de determinada manera, ¿ya? De repente cuando dicen las políticas de tal cosa, dicen, no, porque yo soy un emprendimiento pequeñito, pero aunque sea un emprendimiento y aunque todavía estemos en una etapa muy pequeña o muy inicial, yo puedo establecer políticas. Y esas políticas, es decir, yo voy a hacer esto de determinada manera, ¿ya? Así que ahí cuando uno habla de políticas, que puede parecer una palabra así como enorme, como para las grandes compañías, ¿no? Entonces está bien establecen políticas. Y acá a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero siempre me gusta compartírselo a los emprendedores para que se levanten la luz de alerta. Ustedes que venden, sobre todo los que venden servicios, pero a los que venden productos también les sirve mucho, establecer sus políticas de compra, sus políticas de venta, es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros siempre vemos estos comerciales de repente de que la gente regatea, al grande no lo regatea y al chico sí. Al grande uno generalmente lo regatea por varias cosas, ¿eh? Pero uno principalmente es porque es el tema de las políticas claras, las formas de hacer las cosas claras. Hoy en día se está colocando mucho más de moda y en buena hora el hecho de que los negocios cuando te venden algo, te mandan un paquete o tú compras algo, tienen como una serie de instrucciones. Por ejemplo, las políticas de devolución. ¿Cuándo yo le voy a devolver algo a alguien o no? Si le voy a devolver el dinero o no. Si tengo el derecho a que las pastelerías. Yo sé que acá, más de alguna debe estar ahí con el sistema de repostería, de si corresponde o no corresponde la devolución del dinero, de cuándo yo puedo o no puedo hacer una petición de un cambio, hasta cuándo voy a aceptar que el cliente me haga algún cambio sobre lo que me está pidiendo. Y todo ese tipo de cosas, chicos, son políticas. Y eso es importante dejarlo siempre, ojalá por escrito, si tengo una web, si tengo un Instagram, no tengo para qué tenerlo ante notario, protocolarizado, pero dejarlo establecido, chiquillos, porque eso va a dejar zanjadas las reglas de relación con mis clientes. Y eso va a hacer de que yo sepa como cliente, no, pero acá dice que yo puedo solamente pedir cambios en lo que estoy pidiendo hasta 3 días antes de la entrega. Estoy inventando algo. Ya, si ya hay un día, ya sé que si es que voy a ir a pedir algo, me van a decir que no. ¿Ya? Y está establecido, yo lo vi. Bueno, este es un paréntesis, chiquillo, pero es súper importante ahí que lo vayamos considerando. Entonces, volviendo al tema y por el concepto de las políticas, esto, determinar el costo de los inventarios me va a permitir tener buenas políticas de compra de insumos. Y eso también va a afectar mi fijación de precios. Definir el costo de los productos vendidos a fin de calcular la utilidad o pérdida para poder preparar el estado de renta y de gastos. Súper importante porque, como les digo, y esto es más claro de ver, es que me va a permitir tener el costo de las ventas. Danitza nos pregunta si es que va a quedar grabada la clase. Sí, Danitza, queda colgado el video en el Facebook de Banco Estado Emprende, así que ahí lo puedes revisar de ahí si es que hay alguna cosa que te perdiste si vienes llegando recién o si es que por algún motivo tienes que salirte un poquito antes, ¿ya? Así que sí, queda ahí establecido en grabado, ¿ya? Sigo entonces con el siguiente cuadrito, generar una herramienta útil para la planeación y control de costos de producción. Volvemos al tema de aquellos que elaboran productos. Puedo planificar los costos y visualizar que, por ejemplo, hoy en día a lo mejor me va a convenir comprar algo una semana antes y estoquearme, o sea, hacerme de insumos de ello, porque va a ser más útil para mí y en cuanto al tema de costos, porque sé que en una semana y media más va a subir este insumo un 50% más. Por ejemplo,
no sabemos que para Semana Santa todo lo que es mariscos sube mucho de precio. Entonces, si uno de mis insumos es el marisco, eventualmente yo sé y reconozco de que tengo que tener un stock a lo mejor mucho antes de que los precios empiecen a subir. Y yo ya sé con esto, con esta herramienta, puedo ir viendo cómo voy, en qué fecha efectivamente yo puedo estoquearme, puedo hacerme de estos insumos y que afecte menos mis precios finales de venta. ¿Ya? Y lo otro es constituir una fuente de información de costos para estudios económicos y toma de decisiones relacionadas con productos e inversiones. Eso es súper importante porque la contabilidad de costos, cuando yo no la hago, porque a lo mejor puede que yo haga contabilidad de costos, pero no sepa que se llamaba así, ¿ya? Pero cuando yo no la hago de nada, no tengo de dónde informarme de efectivamente de cuáles son los números de mi negocio. ¿Ya? Entonces es súper importante poder comenzar siempre teniendo con un registro de contabilidad de costos. Ahora, esto no significa que yo tenga que tener un programa de informática de cómo es que esto se hace y tengo que pagar millones de pesos que no tengo. No, porque de hecho yo les voy a mostrar un poquito más adelante algunos ejemplos de cómo la gente comienza a generar su contabilidad de costos. Y no es para nada con sistemas muy avanzados. Esta es una planilla muy sencilla que efectivamente está hecho en Excel. Está hecho en el computador, pero de ahí yo les voy a mostrar una foto de algo que está hecho a mano, ya que también sirve y que también funciona. Entonces, tenemos en esta tablita cantidad vendida por precio unitario. Vamos, denme un segundito, creo que se me fue alguna pregunta en el chat. Olga me comenta, Excel, excelente, yo tengo un texto copy-paste, que copiar y pegar, de políticas para los pedidos y otro para los despachos que lo envío por WhatsApp cuando se cierra el trato, por ejemplo. Excelente. Ideal es que por ejemplo, ese copy-paste que tú tienes de pedido, lo pudieras incluso publicar, si tienes un Instagram, tener en alguna de las historias destacadas, por ejemplo, tener esa información para tus clientes, cosa que los clientes incluso antes de que a ti te compren sepan que esas son tus políticas para los pedidos, para los despachos, hasta qué fecha tú respondes por los despachos, o lo que tú tengas establecido ahí. Súper buen ejemplo ahí, Olga. Que insisto, se escapa a lo mejor un poquito del corazón de esta temática que estamos viendo ahora, pero también tiene que ver con el tema de establecer políticas claras, no eso para terceros y también para mí. Los costos tienen mucho que ver con las políticas que yo me establezco como emprendedor para conmigo misma, para mi misma gestión. Nicole me pregunta si es que vamos a ver casos de e-commerce. Mira, específicamente no voy a poner un caso de un e-commerce, pero vas a ver que hay algunas similitudes con algunos ejemplos que voy a ir poniendo en cómo añadir el tema de la comisión. ¿Ya? Ahora, de todas maneras, y también cómo establecer que eso es parte también, vamos a adelantarnos un poquito, de clasificar los costos, porque ahí va, una vez que yo tenga claro de cómo se clasifican los costos, cualquier tipo de negocio que yo haga, voy a poder costearlo de buena manera, aunque no sea un ejemplo puntual de ello, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando con eso. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos una tabla de ingresos, ¿ya? Tenemos ingresos por venta en el caso de una pizzería. Tenemos entonces que la cantidad de unidades vendidas en cada mes, o sea, primero lo que es número de cantidad, y luego el lado más derecho dice precio de venta. Y con eso, obviamente, de una operación matemática muy sencilla, simplemente multiplicando, voy sacando los ingresos por venta del mes y saco un promedio de lo que yo vendí en ese trimestre, en este caso enero, febrero y marzo, ¿ya? Entonces, con un registro muy sencillo ya puedo tener un número que es más claro de cuánto yo vendí, no solamente en el día, en la semana, en el mes, sino que ya de un trimestre. Porque es importante ir teniendo registros no solamente diarios, semanales o del mes. Nosotros acostumbramos a funcionar mucho por el mes, porque mientras más amplios sean los registros que yo realizo, mejor es la proyección que puedo hacer de esos datos, porque voy a saber, por ejemplo, acá me salta a la vista de que febrero
es el mes que menos vendí y marzo es el mes que más vendo. Entonces, claramente voy a poder empezar ya a hacer con ese simple dato, un dato muy sencillo, de saber de que posiblemente mis esfuerzos, si yo los pongo, mis esfuerzos de costo, mis esfuerzos de compra de insumos, mis esfuerzos de todo lo que significa el trabajo de mi emprendimiento, lo pongo más en marzo, podemos a lo mejor potenciar mucho más esos esfuerzos y sacarle más provecho que si los pongo en febrero, porque a lo mejor en febrero no importa cuánto esfuerzo yo ponga, no voy a lograr vender más que un tope, y eso por ejemplo me lo va a dar un análisis, este es un análisis de 3 meses, pero si imagínense esto yo lo voy haciendo constantemente y ya después de 2 o 3 años es una información mucho más precisa y que me da la gracia de poder tomar decisiones de manera muchísimo más eficiente. ¿Por qué? Porque ya tengo una data, tengo una experiencia traducida en números que me dice que efectivamente este mes, por ejemplo, yo vendo mucho menos que el resto del año. Eso se da mucho en los negocios. Hay negocios que son mucho más estacionales que otros, evidentemente, pero en todos los negocios se da de que hay meses que son más fuertes en ventas que otros. Y eso es importante que cada uno manejemos cuáles son esos meses. Ahora también esto se hace con los servicios, no solamente con la gente que produce cosas, sino que con aquellos que prestan servicios. Por ejemplo, acá pusimos el ejemplo de los masajes. El masaje descontracturante, el relajante y el tailandés. También lo mismo, unidades, o sea, la cantidad de masajes que yo pude vender durante el periodo y el precio de venta correspondiente, y si los multiplico, lo mismo, me va a dar el precio de los ingresos por venta que yo tuve por esos servicios durante ese periodo de tiempo. Entonces, nosotros vamos viendo acá que es lo mismo, puedo sacar un promedio y puedo ir viendo cuánto, qué mes en el fondo se mueve más, qué mes se mueve menos, al igual que con los productos. Mía Martínez me consulta, hola, ¿recomiendas tener un registro de costos históricos? De todas maneras, Mía, de todas maneras, ¿por qué? Porque si bien, ahora, por temas de economía, generalmente las cosas todo tienden a subir de precio. Es muy bueno mantener el tema del análisis de los costos históricos. ¿Por qué? Porque igual te vas a dar cuenta que es muy probable que el ciclo de precios también se mantenga, que es muy probable que todos los años te vas a empezar a dar cuenta que efectivamente todos los años tus insumos o los costos se mueven de cierta forma, que tiene una cierta correlación. Pero si no tienes ese estudio, si no tienes ese resumen para atrás, uno lo intuye, lo asume, pero no sabe a ciencia cierta, oye, en realidad esto baja tanto o tanto porcentaje, ¿ya? Entonces es bastante recomendable. Marcia Aguilera dice, ¿y cuánto los productos no tienen precio fijo? Marce, ¿te refieres a que el precio depende de algo más o porque es muy personalizable? Si puedes un poquito profundizar tu pregunta, puedo abordarla mucho mejor. Verushka me sugiere responder las preguntas al final. Sí, voy a ir tratando de las que sean las que estén más dentro de lo que vamos conversando, responderlas, y las otras que son un poquito menos atingentes a lo que vamos conversando para el final, como dice ahí Verushka, para no perder el hilo, pero tampoco para no estar volviendo a la presentación anterior. Hola Marcela, Marcela nos pregunta también si es que va a quedar disponible la grabación para verla después, y sí, queda colgada aquí en el Facebook de Banco Estado Emprende, así que la puedes ver ahí la parte que te perdiste. Perfecto, Marce pregunta que son personalizados. Vamos a abordar el tema de la diferencia entre los costos fijos y los costos variables y cómo eso afecta a la fijación de los precios. Porque la fijación de precios está hecha. Lo que pasa es que el precio final del producto, en este caso, o del servicio, va a variar de lo que el cliente te pida. Pero cada uno de las adiciones o de lo que te pide el cliente ya tiene un precio asociado, o debiera tenerlo, ¿ya? Ejemplos de registros de venta, como les decía, no es necesario, sobre todo si estoy partiendo y si a lo mejor no tengo los conocimientos inicialmente para hacerlo de manera computacional o digital, incluso lo puedo llevar en un cuaderno, en un registro a mano. Lo importante es llevar el registro, lo importante es que los registros no se pierdan, ¿ya? Y obviamente, a medida que yo voy creciendo como emprendedor, me voy
capacitando y voy adquiriendo herramientas para poder esto hacerlo de manera más eficiente, no solamente por el hecho de que en el computador queda más ordenado o no, sino que es más fácil de guardarlos, ¿ya? Y de tenerlos y ocupan menos espacio también, ¿ya? Entonces, vamos acá ya a meternos de lleno con el tema de los costos y las diferencias entre ellos. Tenemos los costos fijos y los costos variables, que yo creo que los que han escuchado algo de costo es lo primero que escuchan. Los costos fijos y los costos variables. Las principales diferencias, los costos variables que están ahí con un circulito verde, visibilidad en el producto final y dependen del volumen de producción. En general, los costos variables se ven en el producto. Son las cosas que tienden a verse en el producto, ¿ya? Cuando estamos hablando de un producto, obviamente. Y lo otro es que dependen del volumen de producción, o sea, varían, yo tengo que comprar o tengo que gastar más en esos costos si produzco más y gasto menos en esos productos si produzco menos, ¿ya? En cuanto a los costos fijos, no varían significativamente y es complejo dividirlos porque además es complejo verlos porque no se ven. Acá un ejemplo claro y siempre como de casi de libro de los costos fijos tiene que ver, por ejemplo, con el arriendo. Cuando yo pongo un arriendo a un local, el arriendo, si yo produzco o no produzco, tengo que pagarlo exactamente igual y es exactamente el mismo todos los meses, aun cuando vaya a subir, por ejemplo, por el tema del IPC, hay algún reajuste o lo que sea, pero básicamente yo pago el mismo arriendo todos los meses, ¿ya? En el... Francis Cifuente pone variable igual a indirectos, no, es al revés, los directos son más bien los más variables que los indirectos. Los indirectos en general tienden a ser fijos. En el... Ahí Francis me ponía una pregunta de la presentación. Entonces, en el caso de los variables acá y de los fijos, cuando yo tengo una duda, yo digo, en realidad no sé si es fijo o variable, porque algunos costos nos pueden hacer dudar si esto es fijo o variable. Acá lo importante es hacer el siguiente ejercicio. Si yo este mes no produzco nada o no vendo ningún servicio, ninguno, cero, huevos, me fue pésimo, o simplemente este mes decidí cerrar y tomar vacaciones. Yo sé que las vacaciones es un concepto súper lejano para los emprendedores, pero hagámoslo para el ejercicio y para el ejemplo, ¿ya? No vamos a hacer nada este mes, cero. Aún así, ¿qué tengo que pagar igual? Aunque yo no haga absolutamente nada, aunque no produzca absolutamente nada. Y eso que me queda de respuesta, lo que yo sí tengo que ir pagando igual, son los costos fijos. ¿Ya? Porque hay gente que se confunde, porque cree que cuando uno dice costos fijos es porque es fijo, porque no varía nunca. No, no es tanto porque no varía nunca, sino que es porque tengo que pagarlo igual. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la luz o el agua en general tienen un componente fijo y un componente variable en general, porque, obvio, si yo, por ejemplo, tengo que producir, no sé, tengo una masandería y tengo las máquinas apagadas todo el mes, evidentemente me va a bajar la cuenta de luz, pero voy a tener que pagarle igual. No es que no tenga que pagar. Por eso se constituye también en un costo fijo que tiene un componente variable, pero tengo que pagarlo igual, ¿ya? Así que como para que para que ahí tengamos como dilucidar las dudas cuando no sepamos si algo es fijo o variable. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio con las pizzerías. Vamos a continuar con el mismo caso del ingreso por venta. Tenemos todos esos costos. Les voy a dar unos segundos y ustedes vayan pensando cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. Vamos a ir ahí. Si tienen un cuadernito a mano y vayan anotando rapidito, y si no mentalmente vayan diciendo, este es fijo, este es variable, este es fijo, este es variable. Vamos a dar unos segunditos ahí. Tum, 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 tum. Tururum. Como un programa que hay por ahí que no vamos a mencionar. Vamos a ir viendo entonces. Tenemos ahí la harina, el pimentón, la rúcula. ¡Ay, qué rico la rúcula para la pizza! El gas, el arriendo, el trabajador, el delivery, la aceituna. Hay algunos que les van a provocar confusión y hay algunos que nos van a provocar ahí debate.
Los pueden ir poniendo en los comentarios igual, chiquillos. Delivery variable, gas es variable. Isaías dice gas es variable. Ahí el gas nos va a provocar un debate. Porque como está puesto ahí, podría ser variable y también podría ser fijo. ¿En qué caso creen ustedes que podría ser fijo? Vamos a avanzar. Vamos ahí, estamos viendo. Costos fijos. Arriendo, trabajador. Ya, vamos a ir viendo entonces. Para la base de la pizza tenemos la harina, los huevos, el aceite, la sal, tomate, queso, la caja en la que va la pizza, porque normalmente nos venden la pizza en caja, la mano de obra y la base total serían 1.725 más los extras que serían el pimentón, la rúcula, aceituna, champiñón. Extra tenemos 2.500 de costo variable. Aquí tenemos los variables. Acá Margarita me pone, todos los insumos de la pizza son gastos fijos. Ahí vamos a ocuparlo, Margarita, de ejemplo. No, pues Margarita. Todos los insumos de la pizza son variables, porque si yo no vendo pizzas, yo no tengo que obligadamente comprar o pagar la cuenta de los pimentones. ¿Ya? Entonces, y además los costos variables tienden a verse en el producto. Y los pimentones y todo eso, en general tú lo ves, pues tú ves la masa, es lo que tú tocas. Entonces, todo aquello que depende del fondo directamente, que va directamente asociado a la producción, es variable. ¿Ya? Acá en el caso de por ejemplo, ahí donde está el queso, está el tomate, está todo. ¿Por qué están separados? Porque uno es la base que llevan todas las piezas y el otro depende de lo que los clientes te van pidiendo. ¿Ya? Dice, estoy viendo, hay varias consultas, estoy tratando de juntarlas todas en una. Claro, Daniela Fernández me comienza, los insumos van variando su valor también. Ya, aquí es importante, chiquillos, que el tema de fijo y variable, y qué bueno que ahondemos en esto porque es súper importante para la fijación de precios, no es que si varía o no varía el precio, no es que si varía o no varía los montos que yo voy a pagar, es el hecho de que si varía o no varía el hecho de que tengo que comprarlos, es el hecho de que tengo que gastar en ellos, no la cuantía, ¿ya? El monto y que ese cambio es significativo, ¿ya? O sea, porque por ejemplo, si yo vuelvo al ejemplo de que si yo no produzco nada en un mes, voy a hacer el ejemplo aún más radical. Yo no tengo ningún tipo de stock de insumos, ya no hay insumos en mi bodega, no tengo nada, ya, y este mes decidí no producir nada. Entonces no voy a tener que comprar ninguno de estos insumos, ni harina, ni huevo, ni aceite, ni sal, ni tomate, ni queso, ni nada. En cambio, sí voy a tener que pagar el arriendo, sí o sí. Ya, sí o sí voy a tener que pagar la cuenta de luz, sí o sí voy a tener que pagar la cuenta de gas, si es que el gas es de cañería. Si yo compro gas licuado, claro, lo más probable es que no voy a tener que comprar gas. Por eso es que yo les decía que el gas nos iba a provocar ahí un debate, porque si el gas es una cuenta fija, como el gas de cañería, ahí pasa a ser un costo fijo porque tengo que pagarlo igual, tengo que pagar igual el costo fijo del gas. ¿Cómo se llama esto? El mínimo que nos cobran las compañías siempre, incluso aunque yo no consuma nada. Si yo no consumo nada de luz, yo igual tengo que pagar una cuenta de luz. Si yo no consumo nada de agua, igual tengo que pagar una cuenta de agua, ¿ya? Entonces es eso, si bien varía, pago menos, pero igual tengo que pagarla, ¿ya? Claro, Gabriela ahí nos pone como esa. Entonces el gas es base, es fijo, pero es variable en cuanto al precio. Claro, ahí por eso se provoca mucho esta confusión, porque la gente cuando piensa en variable piensa que el precio varía. Pero no, si no todos los meses pagamos la misma cantidad de agua, no todos los meses pagamos la misma cuenta de luz. ¿Ya? Entonces, vamos aquí está ahora el detalle de lo que son los costos variables.
vamos a seguir con el ejemplo de las pizzas para no meter más información a lo que estamos comentando. Entonces tenemos base de la pizza, harina, aceite, sal y huevo, ya que con eso se hace la masa de la pizza. Para los que saben, me imagino que esos son los insumos de lo que anduve revisando. Yo no hago masa de pizza, mi hermano sí, pero yo no hago la masa. Salsa de queso y la caja más la mano de obra. Entonces, tenemos las compras del mes, la cantidad de pizzas vendidas y el costo por pizza, ¿ya? Y los ingredientes, que son estos extras que yo puedo ir eligiendo: el salame, la carne, las bebidas, la compra del mes, las pizzas vendidas, los costos por unidad. Y el costeo, entonces, me queda una pizza de salame, sería la base, serían 700, el salame son 100, 0 con carne, el costo de la pizza sería 800. Y en la pizza de carne, el costo de pizza sería 900. Esto es un ejemplo súper simple, pero es para demostrarles de que aquí, por ejemplo, ya tengo claro de que a lo mejor si yo vendo más, me sale más a cuenta de vender más pizza de salame que pizza de carne, aun cuando la de carne a lo mejor sea más cara, a no ser que yo haga efectivamente este cálculo, y aquí es donde viene la fijación del precio. ¿Cómo yo calculo para que el margen que yo recibo sea igual, o si bien voy a recibir un margen distinto por cada una de las pizzas? Pero acá ya tengo información fehaciente. Esto me cuesta hacer esta pizza y esto me cuesta hacer esta otra. Aun cuando son muy parecidas, tienen costos distintos. Entonces, y quería avanzar un poquito también para que vieran que también se puede hacer con los servicios, porque los costos variables en los servicios son de repente un poquito más difíciles de ver, porque precisamente, valga la redundancia, no se ven. No los veo muchas veces en el servicio. En el caso de los masajes, a lo mejor nos juega un poquito a favor el ejemplo, porque se ven. Porque de repente, por ejemplo, la sabanilla, que es esto que para los que se han ido a dar algún masaje, ustedes saben que se pone como una especie de sabanilla de papel en la camilla, a lo mejor un incienso o algo para aromatizar el espacio, para que sea un espacio relajado, la crema para poder hacer el masaje, o como vamos en la tablita de abajo, otros costos, los aceites, algún regalito, una esencia. Entonces, también hay costos variables asociados a los servicios, ¿ya? Entonces voy sacando el valor de la compra completa, el número de los masajes que yo hago, más o menos, para los cuales debería de durarme esa compra completa. Por ejemplo, yo calculo que el rollo de sabanilla, que vale 25.000 pesos, me tendría que durar para 25 masajes. Entonces el costo para cada masaje de esa sabanilla va a ser de 1.000 pesos, ¿ya? El incienso, ya, compré la cajita de 2.000 pesos y eso me tiene que durar para 20 masajes, porque trae 20 varillas, entonces ocupo una varilla por masaje, costo por masaje 100 pesos. Valor de compra completa de la crema, compro el tarrito de 5.000 pesos y me tiene que alcanzar para 30 masajes. Entonces son 167 pesos por costo de masaje. Y así yo voy viendo el costo individual. Es súper importante de que uno tenga esa visión. De repente uno cae mucho al ojo. Como no, en realidad, oye, pero ¿y cuánto te dura el tarrito de crema? ¿O cuánto te dura la harina? ¿O cuánto te dura la tinta, la impresora? No, más o menos, depende. ¿Cuándo compras la tinta? Cuando se acabe. Entonces, uno como emprendedor tiene que ser igual como dueño de casa en el fondo. Uno tiene que, para poder optimizar los costos, tiene que saber, ya, el aceite a mí me dura un mes. Y si este mes resulta que, ya, esto lo compré tal fecha, y resulta que han pasado 3 semanas y el aceite se acabó. Chuta, ¿qué cambió? ¿Qué varió? ¿En qué cambié? ¿Por qué gasté más aceite? ¿Se habrá caído? ¿Habré desperdiciado un poco más? ¿O cociné efectivamente más este mes? Todo eso tengo que ir haciéndolo y ojalá irlo dejando registrado, porque así como alguien me preguntó más arriba que si era bueno tener el histórico, claro que es bueno ir teniendo el histórico también de los consumos, de cuánto me van rindiendo cada cosa, porque a lo mejor puede ser de que yo no me di cuenta, compré la misma botella que compré el mes pasado de aceite, pero no me había dado cuenta que
esta vuelta la botella ya no venía de 1 litro, sino que venía de 900 ml. Entonces, que por eso me duró un poco menos. Que no fue que yo consumí más, sino que finalmente el costo aumentó. Solo que el precio de venta no aumentó, pero disminuyeron la cantidad que me están vendiendo por el mismo precio. Y eso pasa, y ha pasado, y ustedes, si ustedes hacen el ejercicio de darse cuenta en los paquetes, en los doy pack, por ejemplo, del ketchup, de la mayonesa, ya es muy raro encontrar uno que sea de a kilo. Son 900, 756, 800, 850. ¿Por qué? Porque con eso mantienen un poco el valor, no suben tanto el valor de venta, pero sí mantienen el costo asociado. Entonces, me han preguntado, ¿calcular la mano de obra cuesta? Sí, calcular la mano de obra cuesta en general bastante, sobre todo a los emprendedores, y cuando tienen que ponerle precio, me voy a ir al... ahí voy a dejar esta por mientras que le respondo a esto. Les cuesta generalmente, sobre todo, por ejemplo, para ponerle valor a lo que hacen ustedes. Cuando el emprendedor tiene que ponerle precio a su tiempo, cuesta. Una manera súper sencilla para quienes están comenzando es irse a dos datos que son, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue la palabra. Son 2 datos que son súper reales, ¿ya? Uno, si yo estoy recién comenzando, estoy recién partiendo y soy yo misma quien hago el producto y todo, y estoy recién comenzando, entonces, y quiero empezar a colocar dentro del factor de los costos la mano de obra, o sea, mi tiempo, una forma muy simple de hacerlo es irme, ver el dato real del sueldo mínimo o un poquito más del sueldo mínimo, dependiendo, por ejemplo, no sé, si soy un profesional que trabaja, un diseñador, por ejemplo, ya cuánto están, no sé, estoy inventando porque la verdad no sé cuánto están pagando a un diseñador recién egresado, pero póngale ya, no sé, 600.000 pesos. Ese es el sueldo base mensual, entonces yo eso lo divido en 30, me va a dar el sueldo diario, y si esos 30 lo divido en 8, me da el sueldo en horas. Y eso me da el valor de hora hombre, o horas personas se está hablando hoy en día. Y con eso yo tengo un costo. A lo mejor no es el costo más bonito, chiquillo, pero ya es algo de que normalmente no hacen, porque normalmente no lo consideran. No consideran el valor de la hora de trabajo de cada uno en el costo. Es una manera de cuando yo estoy comenzando, evidentemente que si yo después llevo un tiempo, tiene más valor agregado el trabajo que voy haciendo, evidentemente ese valor va subiendo y puede subir, pero la forma más sencilla y más simple para que no se compliquen la vida cuando están comenzando es tomar el sueldo mínimo, o bien, insisto, con el ejercicio del diseñador que hice recién, lo dividen por 30 y lo dividen por 8. Y ahí tienen un valor de hora que no es un valor que esté alejado de la realidad, ni que tampoco esté ni muy bajo ni muy alto. ¿Ya? Ah, y Liz me comenta ahí de los costos de servicio del contador. Por supuesto, son costos fijos. Si ustedes tienen contador, que es un costo fijo. En 30, Catherine, siempre en 30. Porque a ti los sueldos se pagan por los 30 días del mes. Los días que uno no trabaja, igual se pagan cuando es el sueldo se contabilizan. De hecho, cuando uno tiene liquidación de sueldo, dice arriba 30 días trabajados, aunque hayan habido 5 feriados y 4 domingos y no sé. Ahí. Pero siempre los sueldos se dividen por 30. Ya, entonces María Elena Chávez Molen dice, vendo productos alimenticios. ¿Cómo calculo el gas? Ya, aquí en el caso del gas, en términos generales, yo sugiero calcularlo como un costo fijo, que es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Así que voy a ir explicando y de ahí, si es que no se entiende, vuelvo a hacer otro ejemplo.
Ay, antes de pasar al tema del gas, para cerrar con el tema de las horas hombre y de los sueldos, Ale Montalva me pregunta, cuando se empieza a pagar ese sueldo propio, cuando ya existan ganancias, no, lo que pasa, Ale, es que aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es que tú tengas un sueldo, un sueldo empresarial, por ejemplo, en el caso de los emprendedores que están formalizados y que quieren establecer un sueldo propio, y que se puede establecer un sueldo empresarial, un sueldo del dueño en el fondo. Y otra cosa es el costo de trabajo que tú le dedicas a ese producto, ¿ya? Ahora, porque el hecho de que tú lo incorpores dentro del costo no significa necesariamente de que tú le estés pagando un sueldo, sino que lo estás incorporando para poder fijar el precio. Por eso es distinto. Ahora, en caso de que tú quieras generar tu sueldo, el sueldo siempre va a ir, y para que sea legal y para que sea aceptado ya sea el contrato o el sueldo patronal, tiene que ir ad hoc con los ingresos de la empresa. ¿Ya? No, tiene que ser, bueno, obviamente que si es por jornada completa debiera ser a lo menos el sueldo mínimo, pero se va midiendo y depende del rubro en cuantía en un porcentaje de los ingresos. Entonces no es como que, porque evidentemente también, por ejemplo, dice, no, yo voy a hacer un contrato por 2 millones de pesos y vendo 500 lucas al mes. Entonces tiene que ser en una proporción a los ingresos. Pero eso es independiente y eso hay que evaluarlo en su momento, en cuando tú vas a empezar a percibir ese ingreso, a el tema de fijar en el costo el ítem de la hora, el tiempo que tú le dedicas al producto o al servicio. Tamara, uy, sí, Tamara pregunta, ole, ¿qué pasa con el desgaste de las máquinas? Uy, pero eso es como para 2 clases más. Pero sí, si queremos seguir profundizando en los costos y queremos tener aún un trabajo de contabilidad de costos aún más profundo, claro, tendríamos que incluso incorporar el desgaste, cuánto las máquinas se van depreciando. De hecho, contablemente eso se llama depreciación y está establecido por normas de impuestos internos. Ya, pero eso nos da para otra ocasión, para otra. Vamos a ver ahí si lo podemos ir incorporando también más adelante. Gracias, Tamara, por la pregunta. Entonces, con los costos fijos, vamos. Acá lo mismo que con los ingresos y con los costos variables, también tengo que ir haciendo y es súper importante también tener el detalle de por mes. Y aquí yo lo hago por un trimestre, que es un periodo mínimo como para ya evaluar y tener como cierta información. ¿Ya? Enero, febrero y marzo, en la luz, en enero gasté 50.000, en febrero 48.000 y en marzo 56.800. Si ustedes se recuerdan, en el ejemplo que hemos ido siguiendo durante esta charla, coincide que además en febrero, que fue el mes que menos vendí, fue el mes que menos costos fijos tuve. ¿Ya? Y en marzo tuve más costos fijos y en enero hay un poquito menos que en marzo y un poquito más que en febrero. Pero la diferencia entre cada mes es bastante poco significativa respecto a la variación de las ventas. Y por eso les decía que no es que los costos fijos no varían, pero no varían significativamente, que es lo que dice arribita después del título. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la luz en enero fueron 50, en febrero 48 y en marzo 56.800. El agua 25.600, 23.800, 26.700. Entonces, claro, hay una variación, pero no es significativa. ¿Ya? Entonces ahí tengo los costos fijos, tengo el promedio de los costos fijos de lo que yo gasto en ese trimestre. Perdón, perdón, me adelanté mucho, perdón. Entonces, aquí porque ahí vamos a ir respondiendo todas las preguntas. Una vez que yo tengo todo lo que yo gasto en el mes, ya tengo un promedio de 3 meses. Entonces, esto yo lo divido por todos los la forma más fácil es por todos los productos que yo hago y me va a dar un prorrateo, que un prorrateo es una distribución. ¿Cuánto de este costo fijo yo le sumo a cada uno de los productos que yo tengo? ¿Ya? O bien puedo colocarle un porcentaje. ¿Eso cómo lo voy definiendo? En función de mi rubro también. ¿Ya? Pero ya tengo asociado un valor, ya tengo esto, yo gasto en el mes en promedio, entonces de esto, y yo produzco
todos estos productos en el mes. Entonces ya, yo de esto este es el promedio, o sea, perdón, es el porcentaje que yo le sumo a a esos productos para calcular el precio. Importante acá, chiquillo, es que en el es que en general los emprendimientos generan una cantidad, no, sé, no fija, pero una cantidad bastante estándar de productos, ¿ya? Obviamente porque son emprendimientos, son pequeños, no tienen no producen de manera industrial, o sea, no producen en serie 5.000 productos de la misma, de 5.000 elementos del mismo producto. Eh, entonces es bastante más sencillo en ese sentido poder ir calculando en el fondo cuánto afecta estos costos fijos a mi producción. Ahora, importante, si ustedes se dan cuenta, los sueldos están acá como costos fijos. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo un mes, yo cierro la tienda y yo tengo gente contratada, yo tengo que pagarle el sueldo igual. ¿Ya? No puedo no decir, no, sabe que este mes no le pago el sueldo, le pago el siguiente. Si yo tengo gente contratada, yo tengo que cumplir con ellos, yo, independiente de lo que pase con el negocio. Por eso también son costos fijos, ¿ya? Entonces vamos a ir, voy a dejar de compartir un poquitito porque quiero irme a las preguntas, que como me pidieron, las fui dejando un poquito más al final. Fui respondiendo algunas entre medio, pero la mayoría las fui dejando para el final. Denme un segundito. Ya, entonces, vamos con algunas preguntas que me quedaron en el tintero. Rodrigo Valdés me pregunta, hola, buen día, yo vendo productos del agro, entre esos salsa de ajo y pesto, ¿cómo calcular los precios de esos productos y saber si son fijos o variables? Rodrigo, espero que con la explicación que fui dando te haya quedado un poquito claro ahí cómo ir dividiendo entre fijos y variables. Y ahí lo más importante es, obviamente, definir los ingresos. Para todos y todas las que acá elaboran alimentos, una forma, nosotros hicimos en algún momento nos tocó hacer un trabajo de meses, fueron 3 meses de generación de costeo para una fábrica de empanadas. Artesanal, emprendedores, pero tenían 46 recetas de empanadas, o sea, variedades de empanadas distintas. Y cada una de esas empanadas tenía obviamente un costo distinto de fabricación, aunque las diferencias algunas eran menores que otras, pero eran distintos. ¿Y cómo se hizo? En base a las recetas. Para las personas que elaboran alimentos, que elaboran pasteles y todo, siempre tienen que tener las recetas. Y aquí es donde el tema de la contabilidad de costos viene también a incorporar el tema de más técnico a la elaboración. O sea, los obliga a formalizar sus recetas y a estandarizarlas. Porque muchas veces el emprendedor se mantiene en esa dinámica de que, no, si yo, oye, ¿cuánto le echas estoy inventando, porque yo no soy buena para la repostería, pero ¿cuánto le echas de harina de coco y de harina de trigo a este? ¿Cuál es la proporción? No, ahí más o menos, como que un puñadito y un puñadito. Si tú quieres generar un costeo tienes que tener las recetas. O sea, no, saber que son 200 gramos de esto, 200 gramos de esto otro, 300 de lo otro, porque es lo único que te va a permitir poder contar con el dato real de uno. ¿Cuánto del costo de ese producto es la harina de coco, es la harina de, no sé, de trigo y de lo que sea? Y además, ¿cuánto te tiene que durar el saco? Que también lo conversamos. O sea, ¿cuánto? Yo te compro un saco por 50.000 pesos y eso me tiene que durar un mes y resulta que me tiene que durar, no sé, 100 kilos de pan. Perdón si alguien es panadero y estoy diciendo una estupidez, pero es simplemente porque no sé cuántos ojos va a pasar un kilo de pan, pero es un ejemplo, ¿ya? Para que no se enojen conmigo de que no es así. Entonces, si yo compro un saco de 50.000 pesos, que me cuesta 50.000 pesos de harina y que me tiene que rendir los 100 kilos de pan, y resulta que llevo hecho 50 kilos de pan y ya se me acabó la harina, quiere decir que a lo mejor el panadero, dos opciones, o le está echando mucha harina al pan, o se está llevando un poco de harina para la casa. Entonces,
Y esto también me permite levantar, o se está perdiendo, o a lo mejor tengo una merma, a lo mejor el saco venía roto, no sé, pero algo pasó, porque lo que yo tenía proyectado no sucedió. ¿Ya? Así que muy importante ahí. Ay, Scarlett viene recién llegando, dice, Scarlett llegué recién, lo siento, no te preocupes, vas a poder ver el resto ahí en el Facebook de Banco Estado Emprende, queda colgada la charla. Y dice, consulta algo súper básico, los costos deben ser con valores netos o con IVA incluido. Scarlett, pero mira, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Excelente pregunta y que nadie había hecho. Así que los costos siempre se calculan netos. Y esto es y esto es un tema y una problemática súper importante. Nosotros con los clientes, con los emprendedores que asesoramos, generalmente una de las grandes problemáticas que tienen es el tema del IVA. ¿Y por qué? Porque precisamente lo incluyen en la fijación del precio. Entonces, el IVA no se suma hasta que yo ya fijé el precio. De hecho, el precio, una vez que ya hice el costeo, tengo el costo fijo, tengo el costo variable y el porcentaje que voy a ganar con ese precio, ya tengo, lo sumo los tres, tengo el precio ya. Esto tengo que venderlo en 3.000 pesos para cubrir los costos y para poder ganar lo que quiero ganar con el producto. Ahí recién le sumo el IVA. Porque el IVA no lo pagan ustedes, el IVA lo paga el cliente. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Ustedes reciben el IVA del cliente y se lo pasan a impuestos internos. Pero el IVA no es parte del precio de ustedes ni de los costos. Y eso es sumamente relevante al momento de la fijación porque es un error súper común y que les provoca las mayores bicicletas financieras con el mal cálculo de los precios porque incorporan el IVA. Ahora, esto también tiene una deriva importante. Esto que yo acabo de decir es para los negocios que están formalizados. Porque en ese caso yo puedo trabajar con el IVA aparte, porque yo compro con factura y vendo con un documento tributario. Por tanto, el IVA se mueve, pasa por mí. No lo costeo yo, no lo financio yo. Pero cuando yo soy una emprendedora informal, en ese caso, yo tengo que incluir el costo completo. Porque ahí no tengo cómo recuperar el IVA que yo recibo, que yo pagué, no se recupera con el IVA que yo recibo, no hay nada. Ahí no está el proceso de la venta formal. Por tanto, en ese caso, y solo en ese caso, para empezar a poner precio, tengo que contemplar el costo completo, con IVA incluido. Espero que eso se haya entendido y que haya quedado clara la diferencia, chiquillos, porque es súper importante. Y genera una diferencia importante también en el tema del costeo. ¿Ya? Mi rincón dulce, que me imagino que son cosas dulces y de repostería, dice, yo saco los costos de mis insumos por la receta, porque se calcula en gramos y todo tiene que ser exacto. Creo que lo estoy haciendo bien. Sí, y cuesta mucho, porque de repente, como muchas veces la gente que se dedica al tema de la repostería sobre todo, o no sé, de hacer colaciones, de hacer comida en general, normalmente hay otras formas, pero normalmente comienzan porque les gusta, porque oye, cocinas tan rico, ¿por qué no te dedicas a esto? Y en realidad en un momento a lo mejor de necesidad, que me vi que no tenía ingresos por otro lado, ¿qué hago? Ya, oye, es hacer pan. Empiezo a hacer pan y lo empiezo a vender. Y me sacó del apuro. Por eso que después me di cuenta que me empezó a ir bien con el pan, que a la gente le gusta mi pan. Y lo empiezo a vender y me empiezo a dedicar más a eso. Y resulta de que no tengo ningún tipo de control de cuánto ocupo, porque sigo pensando en cuando uno cocina para la casa igual, pues uno, en general, hay algunos que sí, porque somos un poco más maniados en eso, pero las mamás en general no las ve con una pesita, pesando cuánta harina le ponen, cuánto cilantro, cuánto lo que sea, pero para que un negocio sea, pero cuando es negocio hay que saber cuánto se le echa de cada cosa, y lo mismo con los servicios, cuánto gasto de tiempo en esto, cuánto gasté de tinta, cuánto, hay que saberlo. Es más fácil demostrar con el tema de las recetas y el tema de la comida, pero esto es para todos los negocios, chiquillos. Mía Martínez dice, en teoría deberíamos tener un registro de costos y servicios e inventarios para saber en qué gastamos y demandamos más.
perdón chiquillos, pero como a varios de ustedes probablemente, a mí la primavera me tiene vuelta loca. En teoría debiéramos tener un registro de costos y servicios e inventarios para saber en qué gastamos y demandamos más tiempo y si nos conviene gastar. Efectivamente. Y este registro, por eso tiene que hacerse en el tiempo y por eso por lo menos, como les mostraba yo en estos ejemplos, son por lo menos 3 meses, por lo menos 3 meses, para que me empiece a dar una muestra de algo, ¿ya? Porque un solo mes no es representativo, porque puede ser justo el mes que vendo más, y me quedo con esa idea, no, yo vendo esto, y resulta que al mes siguiente vendí la mitad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y quedo como, y resulta que como el mes anterior vendí, no sé, 100.000 unidades, este mes ya me preparo para lo mismo y resulta que no, y me quedé ahí con un montón de stock de insumos que no pude ocupar porque vendí mucho menos. Entonces, por eso es importante hacerlo en el tiempo, para que me den datos reales y pueda saber que efectivamente, efectivamente yo más o menos estos meses vendo esto, pero en estos otros vendo menos o en este otro vendo más, por tanto me tengo que preparar. Porque hay algunos que son súper lógicos, por ejemplo, tú no sabes que en febrero probablemente, en febrero y marzo, es los meses en los cuales más se vende, no sé, por la gente que trabaja con buzos de colegio. Es como más o menos intuitivo, ¿no? O sea, yo no trabajo, no tengo una fábrica de uso de colegio, pero se me ocurre que en el mes que los papás le compran los uniformes a los niños. Bueno, que hoy en día están cada día más adelantados, de repente en enero ya están ahí colgados en el retail, está colgados los uniformes para los pobres cabros chicos. Así que eso. María Elena Chávez me dice, acuérdate porfa de cómo calcular el gas en un producto. Pero se los comenté, el gas yo les sugiero que lo trabajen como un costo fijo. ¿Por qué? Porque a no ser, insisto, a no ser que sea, no sé, que se dedicaran, no sé, a hacer botellas de vidrio sopladas, me ocurre así como algo muy intensivo en gas. Porque en general, aunque sea licuado o de cañería, el gas en general, no es que yo compre no es que yo, no sé, todos los días esté comprando el gas, sino que yo compro el gas y el gas me va a durar un periodo de tiempo. Entonces, la forma más sencilla de hacerlo con el gas es por 2 medios. Uno, por tiempo de duración. Si yo, por ejemplo, si lo hago con el ejemplo del gas licuado, si yo compro un gas licuado de 15 kilos y me dura el mes, lo trabajo como un costo fijo y lo divido por día y sé cuánto es el costo diario que tengo de mensual y diario del gas y lo divido en la cantidad, en el caso de los productos, que no sé qué elaboras, qué productos elaborarás, pero por ejemplo, almuerzos. Entonces, el balón de gas en el mes me rinde para hacer 50 almuerzos. Estoy inventando. Hay buena forma. Y el otro, el otro método con el gas de cañería, y que ahí sí o sí es fijo, es lo mismo que haces con la luz o el agua. Se distribuye también mensualmente cuánto es el promedio y se distribuye en los productos que tú elaboras. Pero va a depender mucho también del producto que elabores en el caso del gas. Dice Catalán Andreita, dice, yo pago un arriendo mensual, pero mi emprendimiento es de productos personalizados, por ende hay meses que vendo más y otros menos. ¿Cómo puedo sacar un costo para poder agregar el valor del arriendo en mis productos? Ya, entonces que la cantidad de lo que tú vendes varía mucho. Entonces, claro, puede ser que un mes el arriendo, si lo divides por la cantidad de productos, sea mucho el porcentaje comparado con el otro. Ahí yo te sugiero que lo establezcas en base al mes que vendes más. Y así tú vendes y estableces un porcentaje o un valor que se le agrega al precio, ¿ya? Igual son preguntas súper entretenidas que podríamos desarrollarlas pero dan como para otra clase. Vamos a preparar para los meses que vienen, en virtud de todas las preguntas que han hecho, vamos a preparar, chiquillos, una charla ya de fijación de precios 2, como para profundizar un poquito más ahí ya no
ya no tan desde cero, sino que ir profundizando en esos ejemplos más puntuales que me han ido dando en las preguntas. Porque una de las gracias que tiene la contabilidad de costo y la fijación de precios es que si bien son herramientas que todos podemos usar, pero que sí efectivamente cada quien le va a sumar o va a ser muy personalizado a lo que produzcan, al tiempo que trabajen, a los insumos que usen, al rubro en el cual se dediquen, si son productos, si son servicios, etcétera. Y aquí también obviamente tiene que ver el tema de que, y ahí para ir cerrando, establecer una máxima. Los emprendimientos en general, el 99,9% de los emprendimientos, no tienen que buscar, o si buscan competir por precio, van directo al fracaso. ¿Por qué? Porque basta con que uno que sea un poquito más grande que ustedes se ponga al lado y empiece a venderle un 10, un 15% más barato, y si su norte es vender por el precio más barato, ya perdieron. El emprendedor siempre tiene que ir por la propuesta de valor. O sea, que efectivamente lo que yo estoy vendiendo tiene un valor agregado y eso es lo que me están comprando. ¿Ya? Ya. Y Rodrigo me dice, soy informal. Para fijar precio final de mi producto, ¿debo agregar el 19%? No, pues si eres informal, a lo que conversaba recién con el tema de lo informal y lo formal, el informal compra informal y vende informal. O sea, tú no vendes con IVA, pero compras. Cuando tú compras con IVA. Entonces tienes que incorporar, cuando estés haciendo tu fijación de costos, cuando estés contando tus costos, tienes que incorporar el total de lo que pagaste. Hay alguien a lo mejor que está con su hijo o algo y le están escribiendo muchos mensajitos ahí en el chat. María Elena, no existe una fórmula, existen muchas fórmulas para calcular el precio del producto. Entonces, pero ya me quedó clarísimo que vamos a tener que preparar para los próximos meses una charla, bueno, preparar y revisar ahí una charla a lo mejor con un poquito más como el 2. Como la universidad cuando uno toma contabilidad 1, después toma contabilidad 2, porque va profundizando, uno ya más con profundizar un poquito más en las distintas dinámicas de cómo ir haciendo las fórmulas, cómo tener, cuando ya tengo un registro, cuando ya tengo una dinámica de ir generando un registro de costos, un registro de ventas, porque si no tengo esto, que fue como la base de lo que yo les estaba contando, no puedo avanzar en las preguntas, en lo siguiente. Ya contar con una fórmula, ya contar con un proceso, ya contar con algo más organizado, requiere de estos insumos previos. Así que por eso es súper importante, primero que revisemos lo que acabamos de hablar, y ahí nos comprometemos ahí con la Academia Emprende a generar también charlas un poquito más de el siguiente paso, ¿ya? Porque aquí se nos suma gente que va partiendo y otros que, por lo que voy viendo por las preguntas, están un poquito más avanzadas. Perfecto, Amy. Así que vamos a estarnos viendo. Uy, Carolina dice, yo tengo que hacer un cóctel, no sé cómo cobrar, ¿me podrías ayudar? Uy, sí, te podría ayudar, pero es muy... pero yo, con todo lo que vimos, y no sé si lo habrás visto de manera completa, ¿qué es lo que yo te sugiero? Primero, costear todos los insumos fijos, todo lo que tiene que ver con cuántas personas son, entonces cuánto necesitas para hacer, estoy inventando, son 200 personas, entonces son 4 pancitos por persona, todo lo que necesitas tener. Y todo eso sumarlo y sacar cuánto vas a gastar en los insumos. Y todo lo que es el costo de insumos, yo te sugiero que lo cobres como adelanto. A después sumar si que vas a tener gente, si vas a tener que contratar a alguien para que te ayude a servir o no. Y luego sumar la utilidad que tú vas a percibir.
pero así de manera súper rápida y lo que te puedo alcanzar a comentar acá en este espacio, Carolina. Pero si después revisas, a lo mejor llegaste no hace mucho y revisas para atrás la charla, igual fui dando algunos tips de cómo ir haciendo cálculos para la elaboración, porque si vas a hacer un cóctel vas a tener que hacer sanguchitos y todo, entonces lo primero es ver qué necesitas para hacer todo lo que vas a tener. Si vas a hacer pasteles, lo mismo, qué vas a necesitar. Así que muchas gracias, Pola. Saludos desde Valdivia. Y saludos desde, ahí me están dando saludos también ahí desde Temuco. Ahí saludos al sur y al norte. Chiquillos, ya vamos cerrando. Y ahí Liz me hace una pregunta que es cortita. Dice, ¿cuándo es compra y reventa? ¿Cómo calculo los costos variables? Ahí los costos variables son la mercadería, propiamente tal. Si yo no produzco, yo no elaboro, los costos variables pasan a ser los precios de compra de la mercadería. Y ese es el costo variable. Y los demás son todos costos fijos. Gracias a todos, saludos desde Talca, gracias desde Chiloé. Chiquillos, para que... la presentación yo se la dejamos ahí a los amigos de Banco Estado y ellos se lo envían, pero para poder enviárselo, o sea, para saber que ustedes participaron de la charla, tienen que contestar ahí la encuesta para poder tener sus datos y poder enviarles la presentación. Porque como ustedes están viendo a través de el Facebook, si no, es un poco complicado poder enviarles la presentación. Así que es súper importante que ahí en los comentarios Banco Estado está dejando un link con una encuesta muy breve que ustedes la completan y después le envían la presentación que yo ocupé. Ahí Verónica nos dice que es buena la orientación, pero que podríamos hacer más orientación o cursos. Así que sí, estamos en la Academia Emprende está durante todo el mes dando charlas. Ayer también estuvimos con una charla de cómo vender más y mejor, de diferentes temáticas, así que los invitamos a que sigan las redes de Banco Estado, de Banco Estado Emprende, para que no se pierdan ninguna de las diferentes charlas que estamos dando todos los meses. Y nos comprometemos ahí a preparar una charla también de costos 2. De hecho, le vamos a poner cómo calcular sus costos y sin morir en el intento 2, como la continuación. Gracias, Rodrigo, gracias. Y me vuelvo a disculpar porque me habían comentado que había un poco de ruido atrás y realmente hoy día había mucha más gente de la que contemplamos por acá. Así que eso, pero no me despegué del micrófono para que ustedes pudieran escuchar todo lo mejor posible. Gracias, Daniela, muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente instancia, chiquillos. Cuídense y buen inicio de pre-fin de semana porque estamos a jueves. Llevamos 18 años premiando a quienes buscan dar un paso adelante. Si eres micro, pequeño o mediana empresa, postula al 18º Premio Emprende Banco Estado. Hazlo en bancoestado.cl. Banco Estado. Llevamos 18 años premiando a quienes buscan dar un paso adelante. Si eres micro, pequeño o mediana empresa, postula al 18º Premio Emprende Banco Estado. Hazlo en bancoestado.cl. Banco Estado. Llevamos 18 años premiando a quienes buscan dar un paso adelante. Si eres micro, pequeño o mediana empresa, postula al 18º Premio Emprende Banco Estado. Hazlo en bancoestado.cl. Banco Estado.